Derecho, audioclase. Y nuestra última invitada al programa de hoy, El Mundo del Derecho, es la catedrática de Derecho Internacional Privado, Mónica Guzmán Zapater, a quien damos la bienvenida al programa. Muy buenos días. Buenos días. Estamos dentro de un tema de obligaciones contractuales y también del nuevo reglamento de Roma I. Vamos a hablar de los contratos internacionales, autonomía de la voluntad y normas imperativas. Dentro del nuevo reglamento Roma I, ¿cuáles son los límites a la voluntad de las partes en el régimen jurídico de los contratos internacionales? Sí, vamos a ver, este reglamento, como ustedes habrán podido constatar si han empezado a estudiar el tema, concibe la autonomía de la voluntad en términos muy amplios. Las partes pueden pactar cualquier derecho rector del contrato de un Estado miembro de un país tercero de la Unión Europea en cualquier momento, antes, durante o después de la celebración del contrato. Pueden modificarlo, pueden elegir solo para una parte del contrato y no para otra. En definitiva, las partes operan con un amplio margen de libertad, con una gran flexibilidad. Pero claro, esta libertad no es irrestricta y, como ustedes habrán podido tal vez comprobar, hay regímenes jurídicos especiales para aquellos supuestos contractuales en los que una de las partes está en una posición especial de debilidad, como son los contratos de consumo o los contratos de trabajo. Hay un régimen especial también para el transporte, novedad en este reglamento, para el transporte de mercancías y para el transporte de pasajeros. Pero yo diría que los límites más significativos y los que plantean más problemas conceptuales son los que vienen dados por las llamadas normas imperativas, que es un tipo normativo muy amplio y que comprende distintas categorías dentro de él. ¿Nos puede explicar entonces qué tipos de normas imperativas existen? Sí, vamos a ver, por centrarnos en el régimen de los contratos, yo creo que es muy útil la diferencia entre normas imperativas de origen privado y normas imperativas de origen público o jurídico públicas. Las normas jurídico-privadas son aquellas que el reglamento define como disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo. Es decir, las partes no pueden pactar determinadas cosas. Eso, todos los códigos civiles, todos los códigos mercantiles contemplan este tipo de normas. Los artículos 3.3, 6 y 8 del reglamento Roma I dan entrada a esta tipología normativa. Hay cuestiones que los particulares no pueden modificar por contrato. De manera que esta es una primera categoría y es evidente que si las partes van a escoger el derecho rector del contrato, si un contrato celebrado entre empresa alemana y empresa española deciden someterse a derecho italiano, porque ahí va a tener lugar la entrega de las mercancías, pongamos por caso, pues si deciden escoger el derecho italiano, por poner un ejemplo, es evidente que van a aplicarse las normas imperativas jurídico-privadas del ordenamiento italiano, del ordenamiento que rige el contrato, de la lex cause, como se dice en términos técnicos. Pero no solo está esta categoría de normas imperativas, porque ustedes pueden comprobar, el artículo 9 se refiere a las llamadas normas de policía o loi de police, que es la terminología técnica más extendida. Y claro, estas normas de policía o loi de police se refieren a otro tipo de normas imperativas que contemplan también todos los ordenamientos jurídicos, que son las normas de, digamos, intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, las normas que regulan el derecho de huelga para el contrato de trabajo, o las normas que establecen el régimen de etiquetado de los productos, o las normas sobre fijación de precios. Son normas que de alguna manera diseñan el modelo económico de un Estado y que por consiguiente tienen una gran incidencia en el régimen de los contratos internacionales. O las normas, por ejemplo, de protección del patrimonio artístico. Uno no puede vender cualquier cuadro, uno no puede comprar cualquier cuadro, sobre todo la salida de bienes protegidos es muy compleja al día de hoy. Las normas, por ejemplo, que regulan las formas de ejecución forzosa, cómo se embarga una mercancía en caso de impago de la otra parte, o si cabe el embargo. En fin,
todo lo que son el diseño económico de un Estado y que por consiguiente cristaliza en normas de intervención que no pueden ser eludidas por los particulares. Y estas normas en el Reglamento Roma I se contemplan en el artículo 9, las llamadas Loi de Police, y curiosamente ese artículo 9 ha incorporado la definición que dio sobre estas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un asunto precisamente de contrato de trabajo, en el asunto habla de bien. Ese artículo 9, si lo leen, el artículo 9.1, es muy clarificador en cuanto al concepto de normas de policía o de seguridad. De manera que tienen dos grandes tipos de normas imperativas: las normas jurídico-privadas, todo lo que un ordenamiento jurídico no permite a los particulares que deroguen por contrato, contempladas en los artículos 3, 6 y 8 del Reglamento Roma I, y tienen un segundo bloque, una segunda gran categoría de normas imperativas, las normas jurídico-públicas, definidas y contempladas en el artículo 9. Bien, es evidente que si el contrato llegara a los tribunales, van a aplicarse en todo caso, en relación con esta segunda categoría, las normas de policía que estén contenidas en la ley del foro, en la ley del tribunal competente. Y finalmente pueden ser aplicadas, y en esto el reglamento es todavía muy impreciso y habrá que esperar alguna decisión del Tribunal de Justicia, pueden ser aplicadas en segundo término las normas de policía relativas al lugar de ejecución del contrato, al lugar donde esté previsto que deba cumplirse la obligación principal del contrato. La norma es imprecisa y, como digo, habrá que esperar decisiones futuras del tribunal o de la práctica de los tribunales nacionales para saber exactamente cuáles son esas normas jurídico-públicas del lugar de ejecución que deben aplicarse. Profesora Guzmán, teniendo en cuenta que es un reglamento, el Reglamento Roma I de la Unión Europea, ¿el ordenamiento comunitario cómo incide en esta materia? Sí, claro, es muy importante, sobre todo por la evolución que ha experimentado el ordenamiento de la Unión Europea en muchas materias, por ejemplo, en protección de los consumidores o incluso en protección de los trabajadores. Una de las novedades que incorpora este reglamento con respecto al régimen anterior, que era el Convenio de Roma, que se ha modificado parcialmente, pero en el grueso el Reglamento Roma I toma las soluciones establecidas en el Convenio de Roma de 1980. Bien, una de las novedades, como digo, es la posibilidad de que sea aplicada una tercera categoría, por así decirlo, de normas imperativas, que son las contempladas por el artículo 3.4 del reglamento, cuando se refiere a disposiciones del derecho comunitario que no pueden excluirse mediante acuerdo. Repito, disposiciones del derecho comunitario. Bien, en principio, el artículo 3.4 lo que hace es una concreción del 3.3, es decir, normas imperativas que no pueden derogarse por acuerdo de las partes. Bien, ¿y cuáles son esas disposiciones del derecho comunitario que no pueden derogarse por las partes? Pues bien, la norma es imprecisa. Como ocurre en el caso anterior, habrá que esperar, pero sí parece que el legislador lo que ha querido incorporar en este artículo 3.4 es un supuesto que dio lugar a una sentencia importante, la sentencia en el asunto Ingmar, una sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Y en este caso se trataba de un agente comercial contratado por una empresa norteamericana que prestaba sus servicios, creo que de distribución en Europa. La cuestión es que cuando se va a rescindir, el contrato estaba sometido al derecho de la empresa, por tanto, al derecho norteamericano. La cuestión es que cuando se va a rescindir este contrato, el trabajador, el agente comercial, reclama el derecho a una indemnización por daños que tenía el ordenamiento británico, que es donde básicamente el agente comercial desempeñaba su actividad. Bien, el caso llega a los tribunales y la cuestión, y termina en el Tribunal de Justicia. La cuestión que me interesa que retengan para que comprendan un poco esta noción es que el trabajador invoca la directiva sobre agencia del año 89, y en la directiva sobre agencia hay un núcleo imperativo en el que el derecho comunitario reconoce al agente comercial determinados derechos de indemnización que no estaban pactados, que no estaban contemplados por el contrato, ni tampoco por el derecho norteamericano al que quedaba sometido el contrato.
Y el tribunal en este caso lo que dice es que no pueden eludirse por contrato las disposiciones imperativas del derecho comunitario. En suma, lo que tienen que retener es que a medida que el ordenamiento de la Unión Europea avanza, y está avanzando seriamente, por ejemplo, en el campo de la protección de los consumidores, se está preparando un reglamento marco que recoge todas las directivas anteriores de protección de los consumidores. Lo que está quedando cada vez más claro es que las partes no pueden, por contrato, por sumisión a un derecho de país tercero, sustraerse al núcleo imperativo del derecho comunitario. Ahora bien, decidir de antemano cuál es el núcleo imperativo del derecho comunitario, pues es una cuestión compleja, teniendo en cuenta las dimensiones que está tomando este ordenamiento. Pero sí me gustaría que retuvieran la idea de que existen normas imperativas en el derecho comunitario, en el derecho derivado, en reglamentos y en directivas comunitarias, y la pretensión del legislador comunitario a partir de este artículo 3.4 es la pretensión de impedir que los operadores puedan sustraerse a las obligaciones impuestas por el derecho comunitario. Esa sería la tercera, digamos, categoría, que es un subtipo de la primera, pero que tiene un régimen específico en este artículo 3.4 del Reglamento Roma I. Pues hoy, dentro del Reglamento de Roma I, la catedrática de Derecho Internacional Privado, Mónica Guzmán Zapater, se ha centrado en los contratos internacionales, pero sobre todo en la autonomía de la voluntad y las normas imperativas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenos días.